Deciros en esta mañana, para empezar, de que desde que hablé con vuestro siervo, con el pastor, el sembrador, y le estuvimos hablando de venir porque hace mucho tiempo que no veníamos por Enrique, y la verdad que es que teníamos un compromiso con él hace bastante tiempo y siempre nos veíamos y venir y tal, pero nunca coincidíamos de poder venir y demás, ¿no? Por cuestiones de ministerio, de trabajo y otros asuntos, ¿no? Pero quiero deciros de que sí que es verdad, de que si hoy puedo estar aquí junto a Carmen es porque Dios es muy bueno. Amén. Y porque su misericordia es grande y su amor es infinito. Y mientras que he estado buscando y orando al Señor y pidiéndole palabras para su pueblo, para su iglesia, Él me ha llevado a un salmo que yo nunca lo había estudiado y nunca lo había leído, que es el Salmo 50. ¿Alguien ha leído alguna vez el Salmo 50? Nadie. Pues entonces Dios tiene que hablar. Entonces Dios tiene que hablar. Y precisamente el primero en aplicarse este salmo fui yo. Cuando empecé a leerlo, pude ir viendo de que de una forma u otra Asaf, que es el que escribe este salmo, empieza de una manera peculiar. Y mientras que le iba leyendo, Dios me iba hablando a mi vida y yo me la iba aplicando. He estado apartado, he estado meditando, he estado reflexionando sobre lo que Dios habla en este salmo a su pueblo, que dice que desde Sion, desde Jerusalén, resplandece su hermosura. Y habla de una manera especial, porque aunque va con exaltación, esa exaltación que el Señor nos quiere hacer en este salmo es para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y nos volvamos a Él. La intención de Dios aquí con Israel es que se arrepintiera y volviera a su brazo, porque habían distorsionado los mandamientos que Dios le había dado y estaban actuando de una manera inadecuada conforme a la voluntad de Dios. Y Dios en esta tarde en esta mañana quiere hablar. Quiere hablar a tu vida personalmente. Quiere que te apliques a tu vida personalmente y individualmente lo que Dios en esta mañana quiere expresar a través de Asaf. Yo quiero que el Señor me dé templanza para poder ir introduciendo lo que Dios tiene que hablar. Amén. Amén. En este salmo hay dos cosas, hermanos. Y primera es que Dios reprende a su pueblo por no hacer la alabanza de corazón y convertirlo en un ritual. Porque estaban tomando los mandamientos y lo que Dios le había impuesto para poder realizar, pero estaban haciendo los sacrificios de animales, pero lo estaban haciendo de una manera inadecuada. No
era la intención del Señor de llevar el sacrificio en sí del animal y el derramamiento de sangre, sino que Dios lo que buscaba era otra intención en el corazón del pueblo de Israel. No coge el micro, hermano, lo tienes debajo si tú quieres coger, para que se esfuerce menos si quieres. ¿Vale? Y esa intención que Dios tiene es que la alabanza debe de ser una alabanza genuina, verdadera, la cual el pueblo de Israel había perdido. Entonces Dios tiene que hablar al pueblo. Y dice en el 50, Salmo 50, versículo 21, dice: y estas cosas hiciste y yo he callado. Porque durante un tiempo Dios calla, pero calla por el amor que nos tiene y la misericordia infinita que Dios tiene por su pueblo y por sus hijos. Pero aquí, en este salmo, Dios no va a callar, sino que va a hablar a su pueblo y a decirle directamente cómo estaban actuando, cómo estaban comportándose y de qué forma estaban haciendo ese sacrificio. El Salmo 50, del 1 al 23, vamos a ver quién es Asafá como introducción para poder situarnos un poco en este salmo. Asafá significa el que se junta, es el significado de ese nombre. Es un célebre músico del tiempo de David, levita, y uno de los directores de la música del templo. Y lo podemos ver en Primera de Crónicas 6:39, por si queréis anotar. Este cargo parece que era hereditario en su familia. En Nehemías 7:44 también podemos comprobar esto. Y se le llama también profeta en Segunda de Crónicas 29:30. Y su nombre se halla escrito en 12 salmos. Uno es el 50 y otro del 73 al 83. Asafá escribió todos estos salmos como músico que era. Y escrito tal vez para que él o su familia los cantara. Y dice el versículo 1: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Fijaros cómo se expresa este salmista. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado. ¿Ha hablado a quién? A su pueblo. ¿Ha hablado a quién? A Israel. ¿Ha hablado a quién? A su iglesia redimida. Y seguirá hablándonos y diciéndonos. Pero fijaros la forma de expresión que tiene este músico. El Dios, Él, significa Dios. Dice, de dioses, el Elohim, Jehová, el Todopoderoso, el existente, convoca a la tierra, convoca a su pueblo para reunirlos, pero ¿para qué? Para hablarle, para decirle, para orientarles, para decirle cuál es la forma y la manera que realmente quiere nuestro Dios, el existente, el todopoderoso, el Elohim, que le glorifiquemos, le sirvamos y le alabemos. Desde el nacimiento del sol, dice, hasta donde se pone, desde Sión, perfección de hermosura. Y aquí nos dice que habla y convoca a todos sus dominios. Y dice en el versículo 2, desde Sión, desde Jerusalén, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Aleluya. Nos dice
el Señor, que Él ha resplandecido, como podemos ver también en Hechos 26:13, que a Pablo se le presenta esa luz admirable como el sol de al mediodía y le resplandece esa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él resplandece a todos los que va a convocar para poder exhortarles y decirles cuál es la alabanza que realmente el Señor quiere. Desde Sion dice perfección de hermosura. Dios ha resplandecido como el sol como el sol. Y en el primer versículo hemos leído, y sobre el sol dice, y el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor de esta forma, ¿no? Le resplandeció, como acabamos de decir, esa luz que es mayor que el sol, que sobrepasa. Es como cuando nosotros estamos al mediodía, que es cuando más alto está el sol, y empezamos a mirarle, pero no podemos. Nos hace ese efecto de no poder mirar, ¿no? Pues nuestro Dios dice que sobrepasa la luz del sol. De esa manera, Dios se ha mostrado a nuestras vidas de una manera sobrenatural, alumbrándonos. De esa forma que nos hace ver y llamar la atención de una manera especial, como vamos a ver ahora. En el versículo 3 dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Vendrá nuestro Dios, dice, y no callará. Dice, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Aquí nos está hablando el Señor de dos cosas. Ese fuego puede representar el fuego de juicio o puede representar presencia de Dios. Y dice que ese fuego consumirá delante de él. Y tempestad poderosa dice que le va a rodear. O sea, que el Señor, cuando reúne a su pueblo para convocarlos, para hablarle, puede haber dos partes. Puede haber una parte que sea para juicio, o puede ser para presencia del Señor. Según como estemos, o según como esté el pueblo, conforme a la voluntad de Dios, pues así puede actuar Dios. O puede actuar como fuego que consume delante de él, que es lo que dice el texto, o como ese fuego de su presencia que nos limpia, que nos corrige. Hermano, y la importancia de esto está en que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y mirar cómo estamos delante de nuestro Señor. ¿Cómo estamos delante de nuestro Señor? ¿Estamos haciendo o realizando o sirviendo, haciendo las cosas realmente como Dios quiere? ¿O hemos convertido el culto en algo ritual? ¿O nuestra vida diaria en algo ritual? Porque si nosotros estamos viviendo como experimentó el pueblo de Israel, Dios nos va a reunir para hablarnos y decirnos qué es lo mejor para nosotros. Y si Dios tiene que limpiarnos, que nos limpie. Y si Dios tiene que corregirnos, que nos corrija. Que Él nos ayude. Porque hay veces, hermano, que las circunstancias personal de la vida que nos juegan malas jugadas. Y podemos empezar a entrar en una rutina diaria
en las cosas que el Señor quiere. Y el Señor aborrece todo aquello que se hace ritualmente. O sea, si yo vengo aquí un domingo y visito a mis hermanos y yo hago esto y empiezo a practicar esto como un rito, Dios me va a hablar a mi vida y me va a intentar de corregir y decirme que no está bien lo que yo estoy haciendo. Por eso el Señor nos puede, hermano, porque somos de Él, y Él lo que pretende es sacarnos como esa tempestad poderosa que dice que les rodea. La tempestad puede o destrozar nuestras vidas, o la tempestad, o vernos en una tempestad y el Señor sacarnos de ella. Podemos estar dentro de una tempestad por las circunstancias que nosotros mismos nos podemos crear, por la forma en la que empezamos a vivir. Y Dios nos puede sacar, pero también la tempestad puede hundirnos, hermano. Por eso debemos de examinarnos, debemos de mirarnos, debemos de pararnos, como ahora vamos a ver un poquito más para adelante. Dice en el 4, nos dice el Señor, dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra. ¿Para qué dice? Para juzgar ¿a quién? A su pueblo. Aquí está hablando de Israel, pero no solo de Israel, porque si nos vamos un poquito más para abajo dice, y juntamente mis santos. ¿Quiénes son sus santos? Sus escogidos. Y dice también, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. O sea, los que hicimos y tuvimos un compromiso con el Señor. Los que recibimos como ese pacto de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque derramó su sangre por ti y por mí. ¿Y qué hicimos cuando recibimos al Señor? Tuvimos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor quiere recordarnos que debemos de tener y mantener ese compromiso con Él. Porque puede haber en nuestras vidas cosas, hermano, que Dios quiere quitarlas. Por eso el Señor aquí llama a Israel al arrepentimiento, a que se arrepienta de sus pecados, a que reconozca, confiese delante del Señor cómo está uno viviendo, cómo está uno actuando conforme cada día. Son 365 días del año y podemos caer en el mismo error que el pueblo de Israel cayó, que tomó los sacrificios de los animales para el perdón de sus pecados, pues de una manera totalmente diferente con la intención que el Señor puso. Y hoy en el siglo XXI, en la iglesia del Señor, también podemos estar viviendo de esa forma y de esa manera, ritualmente. Viniendo a los cultos, cantando alabanza, sirviendo en las cárceles, pero no de la intención o forma que Dios determinó desde un principio. Y eso es lo que el Señor quiere en esta hora decirnos. Que debemos de tener la conciencia y saber, hermano, saber qué es realmente, cuál es realmente la alabanza que Dios quiere. Porque podemos hacer las cosas, pero no conforme al propósito que fue ideado, conforme a Dios. Y podemos empezar a hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. Amén. Y en el 4, versículos 4 y 5, para seguir avanzando, dice, juntamente mis santos, los escogidos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, los que hicimos un compromiso con Él, dice en el 6, dice, y los cielos declararán su justicia
porque Dios es el juez. Dios juzgará, como hemos visto, ¿a quién? ¿A quién dice este salmo? A su pueblo. A su pueblo. Y esto algún día va a suceder. Algún día tendremos que estar frente a nuestro Señor Jesucristo y nos va a juzgar como ese juez justo que es. Por lo tanto, el Señor aquí lo que quiere es advertirnos. Lo que quiere es que corregirnos de la mala conducta que pueda haber, la forma inadecuada que a lo mejor podamos tener en nuestras vidas cara a lo que Él quiere realmente de nuestras vidas. Por lo tanto, Él dice, arrepiéntete y vuelve a mi brazo. Porque Él juzgará a su pueblo. Él juzgará a su pueblo. Y vemos la palabra Selah. La palabra Selah que está justo al ladito del versículo 6. Selah. Que la palabra Selah, hermano, nos está diciendo, párate. Párate en tu vida. Alonso, párate en tu vida. Detente. Reflexiona, medita en lo que Dios está hablando en esta mañana, en lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Selah, párate y piensa, medita en lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, hermano. No dejemos pasar la palabra que Dios en esta mañana nos está dando. Porque Él quiere darnos un toque de atención. Y los toques de atención del Señor son buenos. Porque quiere corregirnos. Porque quiere que meditemos. Que reflexionemos. Porque hoy en día se va muy rápido. Hoy en día pedimos cosas a Dios que no debemos ni de pedírselas. Y yo lo digo por experiencia. Hermano, por experiencia lo digo. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro. Pero luego, hermano, yo me he mirado para adentro y digo, ¿cómo es posible que yo le pida esto a Dios? ¿Cómo me va a dar Dios a mí esto si yo mismo no estoy bien? ¿Cómo me va a dar el Señor una responsabilidad